Buenas noches, André, Vanessa. Buenas noches, Maciel. Buenas noches a usted en casa. Le damos la más cordial bienvenida a Telediario Emisión Estelar. Concluyendo una semana laboral, prepárese para conocer la información más destacada de esta jornada. Vamos a los titulares. Magistrado Vladimir Aguilar renuncia a Corte Suprema de Justicia. Asegura que prefiere que su caso se conozca en tribunales. Vladimir Aguilar solicita medidas cautelares para él y su familia, pues dice temer por su vida. Declaración de Salvador González alias Eco queda suspendida por segunda ocasión en caso Bufete de la Impunidad. Caos vehicular provoca millonario decomiso de dólares en ruta a El Salvador. Médicos guatemaltecos realizan primer reimplante de mano a joven víctima de violencia. Presidente Jimmy Morales inicia socialización de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Vladimir Aguilar, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, renunció a su cargo, argumentando no estar de acuerdo con las decisiones que sus compañeros han tomado en torno a su caso. Y asegura que prefiere que su proceso sea conocido en tribunales y no en el Congreso de la República. En este momento he presentado la renuncia al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Yo soy el más interesado en irles a dar una cátedra de lo que es el derecho administrativo. Por eso es que yo no podía llegar al circo de esta comisión pesquisidora que no saben de derecho. Como desgranar una mazorca, así poco a poco la Corte Suprema de Justicia van cayendo los magistrados. Y es que a diferencia de Douglas Charchal, Vladimir Aguilar prefirió renunciar a su cargo y entregarse a las autoridades antes de ir al Congreso de la República. Disposición inmediata de ir a demostrar la inocencia. ¿A dónde? A donde corresponde, a un órgano jurisdiccional donde hay garantías. Yo confío en el sistema de justicia. Sabiendo que ninguno de sus colegas permanecían en la Corte Suprema de Justicia, dijo que su decisión de darle trámite al antejuicio fue arbitraria. Reflexiono de que ellos en su ámbito de conciencia, día a día, no podrán estar tranquilos por no haber respetado el juramento a la Constitución. Su disposición ante el Ministerio Público sería por escrito en horas de la tarde de este viernes. En esta actual Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar permaneció durante año y medio y fue el primero en presidir la Cámara Civil. Con imágenes de Santos Lainez, reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual. Mientras tanto, la Comisión Pesquisidora considera que hay evidencias de posibles delitos en el actuar del magistrado Vladimir Aguilar. Por lo tanto, han recomendado retirarle la inmunidad. Da lugar a formación de causa en contra del magistrado Vladimir Osman Aguilar. Esta imagen muestra cómo los 5 integrantes de la Comisión Pesquisidora aprueban un informe en el que se recomienda al Congreso que se retire la inmunidad a Vladimir Aguilar, al considerar que existen indicios suficientes para investigar al magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esto luego de escuchar a diputados y fiscales del Ministerio Público al ratificar una denuncia en contra de Aguilar. Si él no estuviera de acuerdo con el proyecto que se le ha sido presentado por el consultor, debe asentar una razón e indicar las razones por las cuales él no va a asignar el documento. Y en este caso, como podemos ver en el dictamen 1658 de fecha 18 de abril, no hay ninguna firma, no hay ninguna razón del doctor Aguilar Guerra. Explicación que fundamenta la denuncia por asociación ilícita, fraude, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes que pesan en contra de Aguilar. En el trámite que avaló el usufructo de la terminal de contenedores Quetzal al momento de ejercer la jefatura en la Procuraduría General de la Nación.
hay indicios, no estamos señalando si es culpable o inocente, sino que hay indicios y que esto debe ser pues solventado en los tribunales de justicia. Al final, Aguilar se excusó de asistir a la citación de la comisión pesquisidora, luego de anunciar su renuncia a la misma hora. Así que la última opinión la tiene la mayoría de diputados en pleno, quienes decidirán si aceptan la renuncia del magistrado Vladimir Aguilar o si bien lo mantienen en el cargo, aún así, sometido, sin inmunidad y a los tribunales de justicia. Con imágenes de William Álvarez, reporta Maynor Lorenzo para Telediario, Información Actual. Tras su renuncia, el magistrado Aguilar acudió a la Procuraduría de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares para él y su familia, pues dice que teme por su vida al quedar vulnerable. 3 horas después de presentar su renuncia como magistrado titular de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar se apersonó a la Procuraduría de los Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares, pues dijo temer por su vida y la de su familia, porque ahora que ya no cuenta con la investidura de magistrado, puede haber represalias por parte del crimen organizado o personas involucradas en los casos de alto impacto que conoció durante los años que fungió como Procurador General de la Nación. Estamos solicitando al señor Procurador de los Derechos Humanos la protección de mi familia y de su servidor por medidas cautelares. 2 razones básicas. Cuando fui Procurador General, conocimos casos de impacto de orden económico en temas de niñez, de crimen organizado, y esas decisiones que tomaron provocan riesgos. Desde el momento en que está manifestando la posibilidad de tener alguna represalia, de tener algún peligro, nosotros solicitamos esas medidas de seguridad al Ministerio de Gobernación, a la Policía Nacional Civil. Es un trámite muy corriente, muy común que se da en la Procuraduría cuando las personas acuden en demanda de protección. Al ser entrevistado por los medios de comunicación, el aún magistrado de la Corte Suprema de Justicia dijo que su renuncia es de forma irrevocable y será decisión del Congreso de la República aceptarla o no, por lo que también pidió acompañamiento de la PDH para que se garantice el debido proceso en el juicio penal y político que hay en su contra. Telediario, Información Actual. Y tras conocerse la renuncia del magistrado Vladimir Aguilar, las reacciones ya han surgido. Por parte el vicepresidente Jafet Cabrera dijo que es necesario para que se continúe con el debido proceso. Nosotros, como hemos dicho siempre, somos respetuosos de la ley, que ésta siga un proceso y si ya presentó su renuncia, pues esto da una apertura para que verdaderamente se siga un juicio consecuente de lo que está sucediendo en este problema. Así es de que nosotros lo único que pedimos es que las autoridades jurídicas del país, el Poder Judicial siga con el procedimiento que ya se inició. Y será hasta la próxima semana que se definirá si se acepta la renuncia del magistrado Vladimir Aguilar, ya que esta es una decisión de los diputados que será conocida en sesión programada para el martes. Luego de entregar el informe final de la comisión pesquisidora, la directiva del Congreso suspendió una convocatoria a sesión programada para este domingo, en donde se sometería a votación el retiro de la inmunidad a Vladimir Aguilar, trasladando para el martes el conocimiento de la renuncia del magistrado. El día domingo ya se suspendió la reunión, por lo tanto están convocando al Pleno para el día martes 17, que el Pleno lo ratifique y lo confirme de una vez. Las actuaciones del Congreso y la pesquisidora eran un circo y podemos ver cuál es el resultado de... La decisión responde a la propia Constitución que establece que el Congreso, al elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deben aceptar o rechazar una renuncia y nombrar a su sustituto, con el voto de al menos 80 diputados. Al respecto, se verificó la nómina de la comisión postuladora enviada al Legislativo el 22 de septiembre de 2014, dejando como elegibles a María Porras, actual magistrada de la Corte de Constitucionalidad, María Morales, exprocuradora de Derechos Humanos adjunta, Mario Gordillo, exprocurador general de la Nación, Hugo Calderón, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Rogelio Gaitán, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Brenda Quiñones, exmagistrada también de la Corte Suprema de Justicia, Marco Albeño, Manuel Duarte, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Ana Rodríguez, Nidia Domínguez, actual directora de la Defensa Pública, Selvin Flores, hermano del diputado Jairo Flores, Elizabeth García, España. Telediario, Información Actual. Y las reacciones no se hicieron esperar. Analistas califican de acertada la renuncia del magistrado Vladimir Aguilar, pues consideran que nadie es superior a la ley.
debería recibir es que ahora en Guatemala, y dado los últimos acontecimientos ocurridos hace aproximadamente un año, es que nadie es superior a la ley. Independientemente del puesto que se tenga en la sociedad, sea como ciudadano, como funcionario público, es que nadie es superior a la ley y que de quien se tengan indicios de la comisión de cualquier hecho delictivo estará sujeto a las denuncias y a las investigaciones correspondientes. Y en otro tema, pero siempre relacionado a casos de corrupción, por segunda ocasión se suspende la declaración de Salvador González alias Eco en el caso del bufete de la impunidad. Además, solicitan más seguridad por parte del Ministerio de Gobernación al momento de hacer el traslado del testigo protegido. En este caso, accedo a la petición a los abogados que interpusieron y argumentaron con relación a la actividad procesal defectuosa. En una semana, 2 veces ha tenido que llegar Salvador González, alias Eco, y no ha podido declarar como colaborador eficaz por la suspensión que se ha hecho en el caso Bufete de la Impunidad. Mientras tanto, los abogados defensores se han molestado por el peligro que corre cuando es trasladado a tribunales. Pues es mucho el riesgo realmente, porque hoy precisamente Salvador Estuardo González Álvarez me decía que no llegó la Policía Nacional Civil a resguardar al sistema penitenciario, porque no solo vienen guardias del sistema penitenciario, sino de la Policía Nacional Civil resguardándolo. El Ministerio de Gobernación estaríamos pidiendo que realmente cumpla su función, porque ellos son los jefes de la Policía Nacional Civil y que deben cumplir con resguardar la vida del señor Salvador Estuardo González Álvarez. Este sería el segundo proceso en el que González hable sobre los hechos que involucran a funcionarios y ahora abogados del país por la colaboración que mantiene con las autoridades en los casos de corrupción. Telediario, información actual. Y desde hace 3 años, mayo ha sido relevante por los casos que se han conocido en este mes. A continuación le presentamos los hechos más emblemáticos que se han sumado a la historia judicial del país. En el país, desde hace 3 años, en mayo han surgido hechos que han conmovido a Guatemala. Uno de ellos fue el 10 de mayo del 2013, la sentencia histórica que se hizo contra el exjefe de Estado José Efraín Ríos Montt, condena de 80 años, que al poco tiempo fue anulada por la CC. El 24 de mayo del 2013, de forma inesperada, se supo que el expresidente Alfonso Portillo era trasladado a Estados Unidos para ser juzgado por un hecho de corrupción. El 8 de mayo del 2015, Roxana Valdetti renuncia al cargo como vicepresidenta de la República ante la presión del pueblo guatemalteco por su vínculo en el caso La Línea. Y este viernes, 13 de mayo, que Valdetti cumple 54 años, Vladimir Aguilar dimite del cargo por ser vinculado al caso TCQ. No todo lo relevante ha sido en este mes, pero sí varios casos enigmáticos para el territorio nacional. Telediario, información actual. Sin lugar a dudas, varios hechos emblemáticos se han registrado en un mes de mayo. Vamos a una pequeña pausa, siga con nosotros, ya volvemos con más información actual. Seguimos informándole aquí en Telediario. Más de $200,000 fueron descubiertos e incautados esta mañana en un camión que transitaba en la entrada a San José Pinula. Aquí tenemos el reporte completo. Una llamada anónima sirvió para que la Policía Nacional Civil interceptara un camión que pretendía ingresar a San José Pinula, llevando oculto dentro del tanque de gasolina $1.273.410, el equivalente a 10 millones de quetzales. El trabajo de investigación realizado por los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil fue muy importante para determinar que en este camión se encontraba algo ilícito. Al momento de hacer el registro superficial se utilizó incluso un escáner para determinar lo que se encontraba y se logró determinar que allí hay dinero. El conteo finalizó casi a mediodía de este viernes. Henry Estuardo Hernández conducía el camión placas particulares 579 BPY. Fue capturado y trasladado hacia los tribunales correspondientes. Inicia también el tema de investigación para determinar si esta persona trabaja para el crimen organizado o para un grupo de narcotraficantes. ¿Tiene conocimiento de dónde o a qué dirección se dirigía este camión? Hasta este momento la finalidad
que se tiene, la información que han brindado de que se dirigía de un sector de Carretera Salvador y que retornaba por San José Pinula hacia otro sector también del área del oriente del país. La diligencia ocasionó el cierre de vías del municipio referido, lo que generó varias horas caos vehicular. Telediario, información actual. El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en la orilla de la carretera en una colonia de Misco. Aún se desconocen las causas por las que la víctima fue atacada. Aún no amanecía del todo cuando alarmados vecinos de la colonia Berlín en jurisdicción de Misco llamaron a socorristas ante la presencia del cuerpo de un hombre fallecido a la orilla de la calle principal. Los bomberos voluntarios de la 22 compañía fueron destacados a la calle Empagua a bordo de la unidad 1093, donde se nos informó que había una persona de sexo masculino tirada en la cinta asfáltica. Al presentarnos al lugar pudimos constatar de que era afirmativo, se encontraba una persona de sexo masculino tirada en la cinta asfáltica, por la que ya no se pudo hacer nada, ya no presentaba signos vitales. Asimismo tenía un costal en la cabeza, pero por el momento no ha sido identificada. Estamos ya aquí con el Ministerio Público para que ellos hagan su trabajo. Fiscales del Ministerio Público mantenían un acordonamiento en el sector con la finalidad de llevar a cabo las pesquisas. Vecinos indicaron que ignoraban si este hecho se trataba de alguna intimidación, ya que ninguno ha manifestado tener amenaza alguna. Telediario, información actual. Debido a las frecuentes denuncias por parte de vecinos, la presencia policial ha aumentado en la denominada zona roja de Misco. Las constantes amenazas de grupos delincuenciales contra comerciantes y transportistas en la comunidad de Misco, en la zona 10, eran motivo de la presencia policial esta mañana en un sector que es catalogado como zona roja. Únicamente se está pregonando la seguridad respectiva a los buses urbanos que circulan en el área. Esto con la situación de evitar cualquier hecho delictivo que se vaya a cometer en los mismos. Oficial Rivera, por favor, si nos puede comentar acerca de las múltiples denuncias que se han recibido en relación a este tema. Sí, definitivamente eso sí tiene denuncias, pero se le está dando la seguridad respectiva a todos los buses que circulan en esta área. Vecinos se manifestaron en favor de este tipo de operativos. Sin embargo, coinciden en que falta mucho trabajo por hacer. Está muy bien, pues, pero la verdad que aunque quisieran hacer mucho las autoridades, no se puede, ¿verdad? Porque el tiempo está tan malo, ahí sí que solo Dios es el único. La Policía Nacional Civil cuenta con un aproximado de 35.000 elementos que son distribuidos en todo el territorio para realizar operativos y patrullajes, por lo que no se descarta que los mismos continúen en otros sectores. Telediario, información actual. Cambiamos ahora de información, ya que el alcalde capitalino Álvaro Arzú y su esposa Patricia de Arzú unieron en matrimonio a varias parejas en la ciudad capital. ¡Qué felicidad! Este día para ustedes, un día que queda grabado en la vida y en los corazones de cada uno de ustedes. Es una huella que están dejando, es un día que creo que no se les va a olvidar. Y tienen razón, porque es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. Esto y aceptar al Señor y tener una relación con Él. Creo yo que eso es lo más importante. Que Dios me los guarde, los bendiga y los llene de mucha sabiduría y bendiciones para toda la familia. Claro, legalmente unidos en matrimonio civil. Y aquí abajo el licenciado puso, pueden los contrayentes abrazarse y besarse brevemente. Somos Telediario y seguimos informando. Médicos del Hospital Roosevelt realizaron el primer trasplante de mano a un joven que había sido víctima de la violencia. La operación fue un éxito y aquí le presentamos la historia. Esta semana fue diferente para Víctor, un joven de 23 años que hoy permanece en recuperación en el Hospital Roosevelt tras sufrir un incidente de violencia. Fue atacado con un machete y había perdido la mano izquierda. Producto de una discusión, tengo entendido, él fue traído de manera inmediata por los bomberos, manteniendo la cadena de frío de la mano amputada. Luego hicimos una coordinación, eran horarios
extra laborales para nosotros. Coordinamos para montar el quirófano de emergencia. Es una cirugía muy compleja donde hay que reconstruir pues toda la arquitectura de la mano. Es bien difícil, es bien compleja desde el punto de vista anatómico, identificar cada uno de los nervios, cada tendón, cada vena, cada arteria y volverla a reconectar en su lugar. Víctor dio por perdida la mano, pero ahora está agradecido con Dios y los médicos por esta exitosa cirugía. Me puse a pensar que me iba a quedar sin mano y fue cuando me dieron la noticia que iba a recuperar mi mano. Me puse a leer. Los médicos aseguran que es la primera cirugía de este tipo que se realiza en el Hospital Roosevelt, pero aparte de las 12 horas de la intervención quirúrgica, lo más complicado fue trabajar con las limitaciones y carencias que tiene el hospital. Con imágenes de Miguel Bala, un reporte de Ronnie Pocón para Telediario, Información Actual. Enhorabuena. Y ahora hablando de otro tema, pese a que no se tiene aún cifras concretas sobre el alcance poblacional que tuvo la jornada de vacunación de las Américas, la cartera de salud asegura que fueron aplicadas el mayor número de vacunas disponibles. La hemos duplicado del mes de febrero que teníamos al mes de marzo. La semana fue un éxito para nosotros. Como OPS nos había puesto también era una situación de OPS a nivel internacional que teníamos que cambiar la vacuna de polio, que le llamamos trivalente, OPV trivalente, la teníamos que cambiar a OPV bivalente y teníamos solamente un tiempo específico para poder terminar con toda la vacuna. Solo con decirle esto de que de 200,000 vacunas aproximadamente que teníamos en el país, nos quedamos con 13,000 vacunas. Eso para nosotros es un orgullo. Y hablamos ahora de la crisis hospitalaria que se llevará a cabo por el ministro de Salud directo al Congreso. Esto luego que el presidente de la Comisión de Salud del Legislativo solicitara la interpelación del funcionario. La solicitud fue planteada este viernes al Congreso como un ultimátum a las decisiones que toma Alfonso Cabrera al frente de la cartera de salud. Tras la constante falta de insumos, medicamentos, ahora será la Junta Directiva que fije el día y la hora para que de inicio el juicio político del que sería el primer ministro del actual gobierno. Seguimos informándole aquí en Telediario. A partir de hoy queda firme la unión aduanera. Ahora la urgencia es que los países involucrados aporten los recursos económicos y esto es para la competitividad y operatividad fiscal, informática, logística antes de diciembre. Lo legal quedó debidamente vigente con el protocolo habilitante este día. A partir de ahora, la urgencia es obtener los recursos por $2 millones aproximadamente que debe aportar Guatemala y Honduras para la operatividad fiscal, informática y logística que permita inicie el libre tránsito de personas y mercancías en diciembre próximo. Estamos calendarizándolas posiblemente para la segunda mitad de este año, cuando empezaremos a hacer las pruebas de interconectividad entre los diferentes sistemas aduaneros, los sistemas tributarios y los sistemas que tienen que ver con regulaciones sanitarias. Una vez que hayamos ya puesto en vigencia las pruebas, ya vamos a poder tener con mayor claridad una idea de cuándo vamos a poder otorgar el libre tránsito a las mercancías que ya están cubiertas bajo este proceso. Por eso se han identificado estas necesidades de recursos. Tenemos que dialogar naturalmente con las autoridades de los ministerios de finanzas para poder ver la programación de estos recursos. Sabemos las limitaciones de recursos que tiene el Estado en este momento, pero pues se está planteando la solicitud y en la medida de las posibilidades también de la recaudación y del Ministerio de Finanzas, pues se nos irán asignando esos fondos. Está avanzando, hoy ya está vigente. BCIE, BID y Fondo España SICA aportarán cooperación no reembolsable, alimentando este fondo estructural por alrededor de $2 millones. Telediario, Información Actual. La Asociación de Zonas Francas Privadas de Guatemala exige certeza jurídica para empresas usuarias de zonas francas ante los cambios de la ley Decreto 19/2016 aprobada en el Congreso. Denuncian modificaciones en el funcionamiento de estas industrias que desde hace más de 25 años han operado. Que se registren operaciones alrededor de 25 nuevas actividades productivas, farmacéuticas, cosméticos, calzado, por lo que piden al Ministerio de Economía que emita una resolución que brinde certeza jurídica
y no se permita violentar la retroactividad de la ley, ya que varias empresas internacionales están evaluando irse del país. El presidente de la República, Jimmy Morales, socializa la ley electoral y de partidos políticos para sancionarla o vetarla. De esa cuenta solicitó hoy a un grupo de la sociedad civil algunas recomendaciones. Lo que solicitamos es que usted sancione la ley. Esa ley prácticamente lleva 10 años dando vuelta y nunca ha habido una voluntad política hasta ahora. Así fue como miembros de la sociedad civil solicitaron al presidente Jimmy Morales que sancionara la ley electoral y de partidos políticos. El mandatario ha pedido a los diferentes sectores su opinión con respecto a vetar o sancionar la actual reforma a la ley electoral, misma que ya fue aprobado por el Congreso con los comentarios de la Corte de Constitucionalidad, por lo que solo se espera la decisión del presidente. Los puntos que se debaten son el incremento de la cantidad de diputados y las cuotas de género, entre otros temas. El mandatario tiene 14 días para sancionar o vetar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Telediario, información actual. Seguimos con más información. El CONADUR mantiene una deuda de arrastre del 70% y tan solo tiene 30% de presupuesto de los 2.000 millones que se les asigna para el ejercicio fiscal 2016. Y aunque pretenden enfocarse en proyectos de educación, salud, agua potable y saneamiento, avanzar será casi imposible por la deuda de arrastre. Los consejos de desarrollo urbano y rural tan solo tienen un 30% de presupuesto de los 2.000 millones de quetzales que se les asigna para el ejercicio fiscal 2016. Aunque pretenden enfocarse en proyectos de educación, salud, agua potable y saneamiento, avanzar será casi imposible, puesto que se tiene una deuda de arrastre del 70%. Lo que nos ha generado mucha obra de arrastre, que lo que sucede es de que los recursos para pagar esa deuda se toman del ejercicio fiscal vigente. En la reunión del CONADUR se acordó crear un consejo para analizar la propuesta de las reformas del sector salud. Esta reforma contempla como punto primordial la atención primaria en salud, y esto para dar atención a todas las comunidades. En segundo lugar, también se discutió el financiamiento del sector salud relacionándolo con el Producto Interno Bruto, el PIB. Ante la falta de recursos, el mandatario se comprometió a apoyar el CONADUR a través de las reformas al Estado. 49% del presupuesto 2017 va para agua y saneamiento. Eso no tiene rumbo. Claro que hay un rumbo definido. Y les voy a decir cuál es el rumbo, si lo quieren, en una frase. Reforma del Estado. Por esa razón, se priorizó para incluir en el proyecto de presupuesto para el 2017 un monto total de 2.101 millones de quetzales. Telediario, información actual. En otro tema, y como usted seguramente recuerda, el pasado 27 de abril en el relleno sanitario de la zona 3 se registró un deslave que dejó 4 personas fallecidas y decenas de heridos. En esta tragedia, los recolectores de basura, después de esto, han ocupado ya sus labores diarias. La municipalidad reguló las medidas de seguridad y este viernes el Consejo Nacional de la Juventud, CONJUVE, y la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, SOSEP, entregaron cajas de medicina, ropa y comida a los guajeros que cada día arriesgan sus vidas al ingresar a ese basurero. Y es así como hemos llegado al final de nuestra emisión, como siempre agradeciendo su preferencia. Recuerde que el fin de semana también hay noticias, los esperamos en Telediario Fin de Semana. Feliz noche, André y Vanessa. Feliz noche, Maciel, y usted en casa también, que descanse. Buenas noches, feliz fin de semana.